El Imperio Español ha sido uno de los imperios más extensos de la historia, y uno de los más importantes, si no el que más, de todos los que han existido. ¿Por qué? Pues es una pregunta que responderemos a lo largo de este vídeo, pero que tiene que ver con la audacia y la capacidad que el Imperio Español tuvo para descubrir y llevar a cabo avances que han marcado el destino de la humanidad. 1469. Guardaros este año a fuego en vuestra memoria porque es el año en el que las coronas de Castilla y Aragón se unen con el matrimonio de los reyes católicos. Gracias a este bodorrio, por fin la península ibérica tiene unos reyes fuertes que son capaces de abordar mayores aventuras que sus predecesores. Sin embargo, para hablar de la historia del Imperio Español, nos vamos a trasladar al año mágico. Y sí, es el año en el que la mayoría estáis pensando, 1492. ¿Por qué? Bueno, por un lado se acaba la reconquista con la toma de Granada. Por otro lado, los reyes católicos expulsan a los judíos de la península ibérica. Pero sobre todo, y ante todo, Cristóbal Colón, ingenuo de él, se cree que llega a las Indias. Pero bueno, ya sabéis que realmente había llegado a América, el Nuevo Mundo. Pero antes de meternos con la conquista de América a principios del siglo XVI, los reyes católicos tomaron importantes puntos del norte de África, como Melilla, futuro Villa Cisneros, Orán o Trípoli, entre otros. Aunque es verdad que algunos de estos puntos se tomaron cuando Isabel la Católica había fallecido. Poco después, Fernando el Católico libraría con éxito una guerra contra Venecia y otra contra Francia, haciéndose con plazas importantísimas como Milán o el Reino de Navarra. Para hacer frente a Francia, Fernando el Católico casó a sus hijas con miembros de la realeza de Inglaterra, Borgoña y Austria. Esto hizo que Juana la Loca, hija de Fernando el Católico, se casase con Felipe el Hermoso de Austria. Ambos tuvieron a Carlos, que le conoceréis como Carlos I de España y V de Alemania. ¿Por qué? Pues porque Carlos heredó los reinos de Castilla y Aragón y además el Sacro Imperio Romano Germánico. De esta forma, y previo pago, Carlos I obtiene el título de emperador y pone sus ojos en dos lugares. Por uno, Italia y por otro, América. Aunque también tendrá que solventar alguna revueltilla interna como la revuelta de los comuneros, que se alzaron contra su rey por su a priori desconexión con las élites, gentes y costumbres castellanas. Empezamos por América. Allí los españoles encontraron muchas cosas nuevas, pero la que más les atraían eran tres, que conocían además muy bien: la plata, el oro y la gloria. No sin complicaciones, con el envío de varias expediciones, Carlos I se hizo con el control de Centroamérica, la mayor parte de América del Sur y un buen pedazo de América del Norte. Hernán Cortés acabó con el Imperio Azteca, Francisco Pizarro acabó con el Imperio Inca y diversos conquistadores se hicieron con grandes zonas de toda América. En tiempos de Felipe II llegarán toneladas de oro al puerto de Sevilla que servirán para costear las guerras del imperio y los desmanes de la corona. Pero antes de meternos con ello, veamos qué pasaba por Italia. En Italia, Francia amenazaba las posesiones imperiales, y a menudo enviaban a sus ejércitos a sitiar, saquear y ocupar zonas de dominio español, sobre todo en la región de Lombardía. Sin embargo, de la mano del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, los ejércitos imperiales son reorganizados, creando los temidos tercios españoles. Los tercios revolucionaron la forma de combatir y dominaron los campos de batalla durante casi 150 años, acabando de una vez por todas con la temida caballería francesa. Batallas como las de Pavía, en las que el rey Francisco I fue capturado, o la de Bicoca, fueron ejemplos de cómo los tercios mantuvieron a raya a los franceses. Sin embargo, el Imperio Español tenía bastantes más problemas. El Islam avanzaba por el Mediterráneo de la mano del Imperio Otomano, sin que nadie pudiese hacerle frente. Y tan solo las tropas imperiales separaban a toda Europa de caer en manos otomanas. Además, los piratas argelinos hacían de las suyas en el Mediterráneo, de forma que Carlos I se vio obligado a llevar a cabo operaciones que se saldaron con un gran éxito, como la invasión de Túnez o las expediciones de Orán y Argel. Pero esto no es todo. En lo que hoy es Alemania, se empezó a extender una nueva corriente del cristianismo. Hablamos del cristianismo protestante. Diversos territorios protestantes alemanes formaron una coalición llamada la Liga Esmacalda, para derrotar al catolicismo. Para acabar con esta coalición, los tercios tuvieron que ir a la batalla, destacando entre todas la batalla de Mulberg. En ella, los protestantes sufrieron una derrota sin paliativos. Sin embargo, en esta época de esplendor del imperio, en la que el oro y la plata llegaban a Sevilla a raudales, el imperio español parecía no tener límite, y se llegaron a completar gestas nunca vistas en la historia, como la primera vuelta al mundo que completó Juan Sebastián Elcano en una aventura sin precedentes. Si bien en Asia no había oro como en América, o había mucho menos, un poco más adelante sí fue una importante fuente de productos como la seda, la porcelana o las especias.
Y así es como Carlos I, tras derrotar a los protestantes, a Francia, a los grandes imperios americanos, explorar Asia y Oceanía, derrotar a los piratas argelinos y contener al Imperio Otomano, muere dejando como heredero de su imperio a su hijo Felipe II, aunque la corona del Sacro Imperio Romano Germánico se la dejará a su hermano. Felipe II, conocido como el Prudente, no lo tendrá nada fácil. Heredó el Imperio Español, es en el que no se pone el sol, y que tenía enemigos hasta debajo de las piedras. Los primeros problemas de Felipe II vendrán de Francia, que reanudaron las hostilidades, aunque una vez más, los tercios humillaron al ejército francés, en las batallas de San Quintín y Gravelinas. Mientras los franceses caían derrotados, el imperio en América aumentaba colonizando nuevas zonas como puede ser Florida. De igual forma, el imperio aumentaba en Asia y Oceanía, estableciendo puestos y controlando amplias zonas entre las que destaca Filipinas por encima del resto. Manila, actual capital de Filipinas, fue fundada en 1572. Felipe II no tardó en toparse con más enemigos, y le declaró la guerra al mismísimo sultán del Imperio Otomano. Para vencer a los otomanos se formó la Liga Santa, liderada por España y que derrotó a los otomanos en la gran y famosísima batalla de Lepanto. Tras ella, el Imperio Otomano entró en decadencia y dejó de ser la amenaza para Europa que había sido años atrás. Sin embargo, los problemas para la corona española se iban a multiplicar. En Flandes, los calvinistas iniciaron una serie de revueltas contra la dominación española, que desembocaron en una gran guerra conocida como la Guerra de los 80 años. Una guerra sin fin para la corona española que tuvo que crear los tercios de Flandes y dilapidar ingentes cantidades de dinero y de oro en mantener sus ejércitos. Un dinero que realmente la corona no tenía, ya que el oro y la plata que llegaban de América no daban para mucho más. Por ello las tropas a menudo no eran pagadas y también se producían motines que acababan en saqueos, como el de Amberes. Esto hizo que muchos holandeses se uniesen a los rebeldes contra la dominación española. Para aumentar su poder, Felipe II, que era nieto de Manuel I de Portugal, reclamó el trono de Portugal a la muerte de Enrique I de Portugal. Pero no fue el único que lo hizo, así que tuvo que mandar a Álvaro de Bazán y al duque de Alba a reclamar el trono por las malas. Y con la toma de Lisboa y de las Azores en la batalla de la Isla Terceira, en la que dicho sea de paso, nació la infantería de marina española, la más antigua del mundo, lo consiguió, añadiendo todos los territorios del Imperio portugués al Imperio español. De esta forma, Felipe II se convirtió en uno de los reyes más importantes de todos los tiempos. También en este siglo XVI y hasta la mitad del siglo XVII surge un movimiento cultural sin precedentes en España conocido como el Siglo de Oro, que da figuras de la talla de Cervantes, Quevedo, Calderón de la Barca, Lope de Vega y un sinfín de artistas más cuyas obras han llegado hasta nuestros días. Pero una vez más, un nuevo enemigo aparecerá. Intentando pescar en río revuelto, los ingleses apoyarán a los rebeldes holandeses y mandarán a sus corsarios a atacar diferentes puertos y posesiones españolas. Para acabar con esta situación, Felipe II enviará a la Armada Invencible, que será derrotada, siendo esta la principal mancha en su reinado. Al año siguiente fueron los ingleses quienes mandaron a su Armada Invencible a atacar la península ibérica, fracasando también. Esta derrota arruinó a Inglaterra, a quien no le quedó otra que firmar una paz que beneficiaba a la corona española. Y aunque os pueda parecer que al imperio le iba genial, las guerras con todas las grandes potencias de la época le habían salido muy caras, y la corona se declaró en bancarrota en 1596. Para colmo, Felipe II muere en 1598, y su hijo Felipe III no iba a ser un gran rey. Con él comienzan los llamados Austrias Menores, una serie de reyes que pasaban de la política y que se dedicaron a vivir bien sin muchas preocupaciones. Por ello, durante el reinado de Felipe III, el imperio trató de reducir su número de enemigos, lo que no evitó que se declarase una nueva bancarrota en 1607. Sin embargo, las paces firmadas con Inglaterra y Francia permitieron a la corona española centrar sus esfuerzos en Flandes. En 1621, Felipe III muere, y le sucede su hijo Felipe IV. Felipe IV delegará su poder en el conde-duque de Olivares. El conde-duque de Olivares gobernó con puño de hierro y supo ver que al imperio le hacían falta reformas. Sin embargo, las guerras continuaron, sobre todo en Flandes, donde entre holandeses y franceses terminarían derrotando a los españoles en la Guerra de los 30 años, con batallas como la de Dunas o la de Rocroi. Esto llevó a la corona española a firmar la paz de los Pirineos y la paz de Westfalia, lo que significaba perder territorios como la Cerdaña, el Rosellón o Flandes. Poco antes, la crisis económica que provocaron todas estas guerras habían provocado también grandes rebeliones internas. Una de ellas ocurrió en Portugal, donde España, incapaz de hacerle frente, tuvo que reconocer la independencia portuguesa en 1668. Felipe IV fue sucedido por Carlos II.
Un Carlos II que no tenía las condiciones mentales necesarias para manejar un imperio como el español. Con él continuó la decadencia del imperio y se tocó fondo. Sin embargo, Carlos II, impotente, murió sin descendencia, y la que se iba a armar iba a ser cojonuda. El caso es que había 3 pretendientes al trono. El primero, que parecía la opción que contentaba a todos, murió antes que el propio rey, y tenía 6 años, así que se nada. Ya solo quedan 2, uno de la casa de Austria y otro de la casa de los Borbones, y como no las cosas se solucionaron como se solucionaban las cosas entonces, con una guerra mundial, en la que cada potencia tomó partido por un bando. De esa manera, en la que se llamó la Guerra de Sucesión, los austracistas, apoyados por ingleses, alemanes, portugueses, holandeses y daneses, fueron derrotados por los borbónicos, que estaban apoyados por Francia principalmente. El resultado de la guerra fue la llegada de los Borbones con Felipe V al poder, y la pérdida para el Imperio Español de la mayoría de sus territorios europeos. También desapareció la Corona de Aragón, lo que supuso el fin al modelo federal de monarquía compuesta en pos de una mayor centralización mediante los decretos de nueva planta. Sin embargo, el principio de la aventura borbónica en España iba a empezar bastante bien. Se comenzaron a crear primitivas industrias, entre las que destacó la industria textil en Cataluña. Se reformó el sistema de aduanas y aranceles y el contributivo. Se creó el catastro, se reorganizó el ejército, pero ante todo y sobre todo, se reorganizó la armada, haciendo una armada competente y adaptada a las necesidades imperiales. En el plano militar, las guerras se trasladaron a América. Allí destacaría la victoria contra los ingleses en Cartagena de Indias de la mano del Gran Blas de Lezo. Tras una serie de problemas mentales que nublaron los últimos años de su reinado, Felipe V muere y es sucedido por Fernando VI, que continuará con las reformas necesarias para la modernización del imperio y para continuar fortaleciendo el poder militar español. No se ha hablado de Luis I, que es un hijo de Felipe V que llegó a ser rey, pero que solo duró unos meses, ya enseguida murió. Así que en 1759 un monarca ilustrado, Carlos III, llegaba al poder. Carlos III fue conocido como el mejor alcalde de Madrid por sus grandes obras en la capital, y también con él aparecieron los colores de la actual bandera de España. Bajo su reinado, España tuvo que hacer frente a la Guerra de los 7 Años, una especie de guerra mundial que perdió el bando en el que se encontraba el Imperio Español, que más tarde se tomaría la revancha ayudando a Estados Unidos a lograr su independencia. Posiblemente de esta nueva etapa borbónica, la segunda mitad del siglo XVIII fue la de mayor esplendor. ¿Por qué? Bueno, porque las reformas borbónicas, entre las que se incluían que Cádiz dejase de monopolizar el mercado con los territorios de ultramar, hicieron que el comercio interno entre diferentes territorios del imperio creciese hasta niveles nunca vistos, y además se hiciese muchísimo más rentable. Pero Carlos III no era eterno, y sus sucesores pasarían a la historia por ser posiblemente los 2 peores reyes de la historia de España. El primero fue Carlos IV, que delegó prácticamente todo su gobierno a Manuel Godoy, hasta el punto de que hasta sus hijos se parecían a Godoy, así que imaginaros. Bueno, el caso es que España buscó una alianza con la Francia de Napoleón Bonaparte para hacer frente a la que entonces era la gran potencia enemiga, Reino Unido. Los británicos derrotaron a la flota franco-española en la batalla de Trafalgar en 1805. Desde entonces España nunca volverá a ser una potencia marítima de primera línea. En 1808, Napoleón se aprovechó de las disputas entre el rey español Carlos IV y su hijo, el futuro Fernando VII, y valiéndose de la excusa de que le dejasen entrar en España al ejército francés para invadir Portugal, aliado de los ingleses, consiguió que estos le cediesen el trono. De modo que España fue tomada por Napoleón sin disparar ni una bala. Cuando el pueblo español vio que los franceses no se piraban de allí, se produjo el levantamiento popular del 2 de mayo. Los españoles, que se unieron para combatir a Napoleón, se desplazaron al sur de España y comenzaron la conocida como Guerra de la Independencia Española. Durante la guerra en 1812 se promulgó la primera Constitución española, popularmente conocida como la Pepa. Finalmente, con ayuda inglesa, España será capaz de ganar la guerra a Francia y expulsar a José Bonaparte del trono. Fernando VII volverá a España, declarará nula la Constitución y restaurará el absolutismo. Sin embargo, durante la guerra, el imperio se va a venir abajo, ya que este vacío de poder que hubo en la guerra va a ser aprovechado por diversos territorios americanos para sublevarse y comenzar una serie de guerras contra el dominio español que se extenderán hasta 1833. En las guerras de la independencia hispanoamericana destacaron Simón Bolívar y José San Martín, que conocidos como los Libertadores, condujeron a los ejércitos patriotas a la victoria contra las tropas leales a la monarquía española, aunque bueno, realmente en cada zona hubo sus líderes. De esta manera, el Imperio Español se queda solo con Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Guam y un puñado de islotes más en Oceanía y algún territorio en África. Será en 1898, tras perder una guerra con Estados Unidos, cuando finalmente se pierdan estas últimas posesiones, los últimos vestigios de un imperio que se vino abajo sin que sus últimos reyes hicieran nada por evitarlo.
¿Y tú qué piensas ahora? ¿Cómo podría haberse mantenido el Imperio Español? ¿Cómo sería el mundo ahora mismo si el Imperio Español siguiese existiendo? Nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a la campanita que si no YouTube no te avisa cuando subo nuevos vídeos e incluso regalarnos un like. Saludo a todos y hasta la próxima.